Cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, entonces ya lo que hizo mi padre o mi abuelo ya no me va a afectar a mí. Estoy súper emocionado porque estoy con José Daniel, que es uno de los hombres que ha impactado mi vida con el entendimiento profundo acerca de cómo Dios rompe ciclos que se han perpetrado de generación en generación en nuestras vidas. Él es pastor en una de las iglesias hispanas más influyentes de Houston, que se llama Intimidad con Dios, y es autor de 3 libros, el último del que vamos a hablar, Bendecidos para Bendecir. Este es un libro impresionante, José Daniel, y yo sé que vamos a tratar un tema que para muchos de los que nos están viendo es ciertamente polémico, porque hemos escuchado muchas veces eso de que cuando uno está en Cristo, todas las maldiciones son erradicadas, pero sin embargo en la pastoral, yo que he pastoreado a muchos jóvenes, veo como que se repite algo, como que hijos vuelven a perpetrar ciclos de pecado que estaban en sus padres y en sus abuelos. Entonces vamos a hablar de esto, pero antes de nada, por favor, cuéntanos por qué decidiste escribir este libro, Bendecidos para Bendecir. Bueno, qué bendición poder estar contigo hoy. Creo que Dios ha propiciado este encuentro para poder ser un canal de poder llegar a tantas personas por medio de esto. No, me preguntas qué fue lo que provocó que escribiéramos el libro. Bueno, fueron preguntas, preguntas que por mucho tiempo no teníamos, respuestas que buscábamos y yo creo que la Biblia se responde con la Biblia. Y muchas veces las sombras y figuras que aparecen en la palabra son la respuesta y no necesariamente tienes que leer otros libros para poder encontrar lo que es el entendimiento correcto de la Escritura. Y Tiel, creo que pasamos muchos años con interrogantes, con eso que acabas tú de decir. Cómo muchas veces se repiten ciclos, y ciclos que no son del todo buenos, muchas veces son malos, ciclos de pérdidas, de dolor, cosas que llamamos casuales o hechos de Dios, como dicen los seguros de vida, que cada vez que pasa un huracán dicen un hecho de Dios. Y creo que hay cosas en la vida que no necesariamente son hechos de Dios, aunque Dios permite las cosas, pero creemos que tenemos torcemos muchas veces lo que significa la soberanía de Dios. Porque Dios es soberano, Dios puede hacer lo que quiere, lo que Él desea. Pero hay cosas que tienen una raíz. Y precisamente eso es lo que decidimos buscar. ¿Por qué muchos creyentes, hijos de cristianos, pastores, ministros, muchas veces se repiten ciclos parecidos a los de sus ancestros que no eran cristianos? Y de ahí surgió que pudiéramos buscar profundo. Y descubrimos algo que nos cambió la vida. Mira, a mí, José Daniel, me gusta decir que toda teología debe ser probada en la pastoral. Exacto. Porque hay muchos teólogos de biblioteca que estudian la Biblia sobre la mesa y llegan a conclusiones, pero esas conclusiones siempre deben ser probadas en la pastoral de las personas. Y ciertamente, cuando uno pastorea personas, se da cuenta de que esas personas, aunque han aceptado el Evangelio, Jesús ha entrado a morar a través de su Espíritu en sus vidas, todavía están batallando con ciertas cosas que parece que se perpetúan desde generaciones. Entonces, cuando uno lee la Biblia, también se da cuenta de que este patrón se repetía. Por ejemplo, si lees Génesis, te das cuenta de que Abraham, Isaac y Jacob repiten patrones de mentira relacionados además con sus esposas y familias. Abraham en un momento miente acerca de su esposa Sara y entonces un rey la quiere tomar como esposa. Luego Isaac repite esto también con Rebeca, con otro rey. Luego Jacob tiene un montón de conflictos relacionados con la mentira. Es como que la mentira se perpetúa de padre a hijo y después al nieto. Pero no solo lo ves ahí. Por ejemplo, cuando lees la historia de David en el libro de Samuel,
te das cuenta de que el papá de David, Isaí, según algunos teólogos, probablemente tuvo a David como parte de una relación extramatrimonial. Hay algunas pruebas bíblicas que apuntan a esto. Luego David tuvo ciertos problemas importantes con el tema del sexo y uno de sus mayores pecados fue el adulterio, añadiéndole después un asesinato a esto. Pero luego los hijos de David, por ejemplo, Amnón estaba obsesionado con el sexo y viola a su hermanastra Tamar. Y no solo eso, sino que su hijo Salomón fue uno de los hombres más adictos al sexo que existió, teniendo más de 1000 mujeres en su vida. Entonces podemos ver también en la historia de David que hay un patrón. Un desorden sexual. Un desorden sexual. Háblanos de esto. ¿Realmente hay peso bíblico para creer que existe eso que se llaman ciclos? Creo que existe peso bíblico y peso científico también. Ajá. Creo que la ciencia... la Biblia no tiene que confirmar la ciencia, pero la ciencia es la que confirma la Biblia. Ajá. Muchas veces que cosas que dijimos que eran anticientíficas ahora se están dando como científicas. Por ejemplo, Sí. a ti y a mí nos enseñaron que comer huevo subía el colesterol, que Sí, comer aguacate subía el colesterol, y por muchos años estuvimos sin comer huevos y aguacates porque subía el colesterol. Ya. Bueno, ahora dicen los doctores que no, que lo que dijeron un día ya no es real, Ajá. que el huevo ayuda para el colesterol bueno, Sí. y que la yema y el huevo tienen una mezcla perfecta, la yema y la clara, Sí. para que no suba el colesterol. Wow. Pero asimismo sucede en la vida cristiana, porque los ciclos están en la palabra de Dios. Ahí acabamos de leer la historia de Abraham, de la historia de David, y vemos que detrás de eso hay algo que la ciencia le llama epigenética. Eso está interesante. Mira, Itiel, creo que esto de la epigenética es tan profundo como no nos podemos imaginar. Ajá. Porque por muchos años la ciencia dijo que la genética era tan poderosa que si mamá era diabética, probablemente los hijos fueran diabéticos. Ya. Se demostró hace algunos años atrás que la epigenética es más poderosa que la genética. Ajá. Entonces, ¿qué cosa es la epigenética? La epigenética es estilo de vida, patrones, decisiones, formas de vida que se enraizaron en una familia, en un apellido que se hace algo tan normal. Wow. Entonces, la epigenética es lo que realmente modifica la Ajá. genética. Wow. Mi estilo de vida puede modificar mis genes. Hasta el punto de que, por ejemplo, si vivimos un estilo de vida pecaminoso, un estilo de vida de desorden sexual, la epigenética, ese desorden, puede tener el poder suficiente para alterar los genes. Wow. Eso es muy fuerte. O sea, estás diciendo que patrones en nuestra vida pueden cambiar nuestra genética y que eso también se puede transferir a nuestros hijos de alguna manera. Correcto. Y eso es lo que pasó con David. David dijo, en iniquidad me concibió mi madre. Entonces creo que ahí hay una palabra clave, en iniquidad. Es lo que yo llamo y lo que hago referencia en el libro, el eslabón perdido de una vida victoriosa. Ajá. Porque muchas veces venimos a Cristo y hacemos énfasis en el pecado, nos arrepentimos de nuestros pecados, le pedimos perdón a Dios por el pecado, pero ¿qué hacemos con las iniquidades? A ver, esa palabra iniquidad suena como algo raro para nuestra mente. Explícanos bien qué es una iniquidad y en qué se diferencia con el pecado. La iniquidad es un estilo de vida que se hace un patrón de vida en una familia. Ajá. A punto tal de que se convierte en un sistema que amarra, que agarra a todas las personas y que se transmite de una generación a generación de una manera torcida. Por ejemplo, si papá tuvo un desorden sexual, vivió una vida pecaminosa con sexo bien desordenado, ¿qué pasa? Ese patrón de vida, querrámoslo o no querrámoslo, mira, lo que Dios no transforma, lo transferimos. Qué poderoso eso. Entonces, cuando Dios no transforma algo, lo que hacemos es transferir a la próxima generación aquello que no le dimos derecho a Dios que transformara. Wow. Y a eso es lo que llamamos la iniquidad generacional. O sea, me estás diciendo que un pecado tiene que ver con transgredir la ley de Dios, pero una iniquidad es como un sistema de pecado que termina esclavizando a una persona
y a sus generaciones. ¿Tiene que ver con eso? Correcto. Una iniquidad es el pecado que se hace normal y que nunca uno se arrepiente. O sea, como que se enraiza profundamente en nosotros. Correcto, ¿no? se hace un estilo de vida. Vale. Por ejemplo, hay familias donde la mentira es un estilo de vida. Vale, ok, Entonces, entiendo. ese estilo de vida de mentir se hace normal en los hijos. Por ejemplo, violencia puede convertirse en un estilo de vida, en una iniquidad. Adulterio puede convertirse en un estilo de vida, iniquidad. Robo puede convertirse en un estilo de vida, iniquidad. Son pecados que de alguna manera no son casuales, sino que son repetitivos. Y eso es lo que la Biblia establece como la iniquidad. Y llega un momento que afecta a la genética. Así, tal cual. Tal cual. La genética es alterada por un estilo de vida a lo cual los científicos le llaman la epigenética. Wow. Epigenética quiere decir alrededor de la genética o por encima de la genética. Y creo que esto se está comprobando, como tú dices, por aquellos que están estudiando el cuerpo, la neurociencia. Ya no es desconocido que ciertos patrones de comportamiento afectan incluso a cómo se configuran nuestras neuronas. Definitivamente, nuestro cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad. Ajá. También tenemos algo que se llama neurogénesis. O sea, antiguamente se decía que si perdías una neurona ya no había posibilidad de renovar las neuronas. Pero los médicos y los especialistas han demostrado que el cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad, que tiene la posibilidad de cambiar de forma, ¿no sé? Y crear nuevas conexiones en el cerebro que nos permiten recuperar actitudes, por ejemplo, o habilidades que perdemos por un infarto, por un stroke. Ajá. Entonces se ha demostrado de que cuando se trabaja la neuroplasticidad, el cerebro comienza a crear nuevas conexiones cerebrales. Wow. Que el paciente puede recuperar la habilidad que un día tuvo y que el stroke le causó. Lo impresionante de esto, y creo que es donde crea cierta controversia en la iglesia, es hablar acerca de que esos patrones que han afectado a nuestra identidad, nuestra genética, nuestras conexiones neuronales, se pueden heredar. Es decir, que lo que un padre vivió puede influir en su hijo. Profundicemos un poquito más en esto, porque yo sé, pastoralmente hablando, que esto es verdad. Yo lo he vivido, he tenido que romper con ciclos que estaban perpetuándose en mi familia y yo tuve que romper con esto, con el poder del evangelio. Pero me gustaría que sigas hablándonos un poco en esta dirección, porque algunos dicen, no, cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, entonces ya lo que hizo mi padre o mi abuelo ya no me va a afectar a mí. Ahora, eso está bonito, pero en la pastoral te das cuenta de que no opera exactamente así. Explícanoslo mejor, porque sé que ahí hay una gran controversia. Quiero hacer un paréntesis y quiero decir, no somos responsables de los pecados de nuestros ancestros. Vale, ok. No tenemos que arrepentirnos por los pecados de lo que hicieron nuestros padres mal. Vale. Pero lo que ellos hicieron nos dejaron la casa sucia. Oh, eso está interesante. Entonces uno ahora tiene que aprender cómo limpiar la casa. Entonces muchas veces somos especialistas en limpiar la casa, en darle aroma a la casa, pero no sabemos cómo trabajar la casa por dentro. Entonces somos el efecto de las decisiones que otros tomaron por nosotros. Somos el efecto de las decisiones que otros tomaron por nosotros. Apuntad eso. Sí. Entonces esas decisiones que otros tomaron con nosotros crearon una mentalidad en nosotros. Y esa mentalidad nos lleva a un estilo de vida, ya sea un estilo de vida pecaminoso o ¿por qué no de bendición? Ajá. Porque tanto se traspasa la iniquidad como se traspasa la bendición. Ah, bien. Okay. Entonces, recibimos a Cristo, pero tenemos que trabajar con algo. Tenemos el potencial en la cruz. Todo el potencial está hecho para nosotros poder tener victoria sobre la iniquidad y sobre toda herencia torcida que nos dejaron nuestras generaciones. Vale. Mira, me acabas de decir, me preguntas, ¿por qué muchas veces la gente dice si estamos en Cristo, nueva criatura somos? Claro, potencialmente somos nueva criatura. La Biblia lo dice, lo creo y lo experimento cada día. Pero es como ir a la farmacia y decir, Itiel, mira, necesitas que compres este antibiótico porque tienes una infección
en una de tus muelas. Ajá. Entonces tú vas a la farmacia y sales con el antibiótico y te lo pones en el bolsillo. Cuando te llamo a los 3 días, ¿te tomaste el antibiótico? No me lo tomé, pero lo tengo conmigo. Okay. Entonces, eso es lo que pasa con muchos creyentes. Decimos, yo tengo a Cristo, pero el poder se desata no cuando tienes a Cristo, sino cuando Cristo te tiene a ti. Vale. Entonces, en otras palabras, tienes que tomarte el antibiótico. Si no te tomas el antibiótico, ¿y cuál es el antibiótico? El antibiótico es la palabra. Ajá. En la palabra dice que por sus llagas fuimos sanados. Ahora yo te pregunto, ¿recibimos sanidad el mismo día que recibimos a Cristo? Habitualmente no. Habitualmente no. Puede suceder, pero no es el patrón. Ya. Pero dice la palabra que por sus llagas fuimos sanados. Ajá. Entonces, si no es el patrón, quiere decir que yo tengo que aprender cómo apropiarme de ese antibiótico para recibir sanidad. Pues háblanos acerca de cómo alguien que está experimentando esta iniquidad, que es esos pecados que se vuelven sistemas repetitivos en su familia, puede aplicar el poder del evangelio para ser liberado de estos ciclos de maldición. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque yo creo que algunas personas que nos están viendo dicen, sí, es verdad, se están repitiendo ciclos, es como que algo ha pasado de abuelos a hijos, a nietos. ¿Cómo rompemos con esto? Y pasa en muchos cristianos. Ajá. Y muchos cristianos no tienen la llave de cómo trabajar con eso. Ya. Por ejemplo, yo vengo de una generación donde la muerte trágica en los primogénitos se ha hecho normal. Pero, ¿qué pasa? Mis ancestros vienen de un ADN donde se le abrieron puertas, por ejemplo, a la masonería grado 33. Wow. Mi bisabuelo era masón grado 33. Qué fuerte. Entonces, habían patrones en mi vida donde cada cierto tiempo yo tenía un ciclo donde mi vida peligraba. Estaba a punto de morir desde que nací. Nací y ciclos que se repetían donde los médicos decían, no sé cómo estás vivo. Siempre salía, siempre me recuperaba, pero eran ciclos de pérdida donde mi vida estaba en peligro. Wow. Entonces, eso lo asocié también como muchas personas en mi familia morían de manera trágica, de enfermedades extrañas, raras. Y la última vez que sucedió fue cuando hace algunos años atrás el doctor me dijo que tenía como una especie de quiste o de tumor en el páncreas. Y precisamente se quería manifestar la misma historia de la misma edad cuando mi suegra perdió a su esposo. Y mi esposa se convirtió en una joven huérfana. Wow. Entonces mi esposa identificó ese ciclo. Dice, no, esto no es normal. Al mismo tiempo, en la misma edad cuando mi padre murió, que murió joven de un accidente, de una muerte trágica. Ahí te cambié de un lado para otro, pero me vino a la mente ese escenario. Y fue cuando entonces nosotros comenzamos a descubrir esto. Esto que acabamos, y totalmente fue un milagro, porque cuando manejamos esto y descubrimos el poder que tiene la iniquidad generacional en una generación para repetir ciclos, no importa que seas cristiano. Ajá. Porque mira, la verdad en la palabra, conocimiento es poder. Y en el área donde tú seas analfabeto, vas a tener pérdidas. En el área donde tú desconozcas un principio bíblico, vas a tener pérdidas. Entonces, ¿qué me conviene? Conocer los principios. Tristemente, la mayoría de la cristiandad está en el ABC de la vida cristiana. Pero hay D, E, F, G, H. Hay más profundo. Y la palabra del Señor me dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces hay cosas ocultas que están, pero necesitan ser reveladas. ¿Quién las revela? El Espíritu Santo. Entonces, creo que a partir de eso, nosotros comenzamos a romper esos ciclos de pérdidas. Hace alrededor de 4, 5 a 6 años. Y cuando fuimos al doctor, el doctor nos dijo, no sé qué pasó, se desapareció todo quiste, tienes un páncreas nuevo, un hígado nuevo, todo está renovado. Pero tuvimos que descubrir ese principio, cortarlo, desarraigarlo, porque mira cómo opera esto. El pecado es el fruto. El tronco es la rebelión, pero la raíz es la iniquidad. A ver, repite eso, por favor. El pecado es el fruto. El tronco es la rebelión, pero la raíz es la iniquidad. Hay mucha gente que trabaja con el fruto, corta el fruto y dice, resolví el problema. Pero al cabo de los 6 años se vuelve a manifestar el fruto.
He visto esta imagen aquí en tu libro. Tremendo. Háblanos de esto. El pecado es el fruto porque es eso que es visible. Es eso que no nos gusta en nuestra vida, patrones en nuestra vida, o puede ser ciclos también. Ajá. Ciclos de pérdidas, de dolor. Ese es el fruto. El tronco es la rebelión en una generación, en una familia. Por ejemplo, yo vengo de una familia donde se practicó la masonería. Mi bisabuelo era masón. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las hijas de mi bisabuelo han tenido problemas con situaciones parecidas a muertes prematuras en su familia. Sí. La raíz es la iniquidad. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces cortamos el fruto, pero vuelve a crecer. Y hay gente que dice, bueno, recibí a Cristo, corté este fruto, ya no soy adúltero, ya no soy más pornógrafo. Pero al cabo de los años, ese gen que estaba congelado ahí se descongela. Wow. Y de pronto vemos a muchos hombres de Dios que en su mejor momento de la vida tienen una explosión. Ya. No, y háblanos, José Daniel, entonces, si hay que ir a la raíz, que es la iniquidad, de manera práctica, dibuja en nuestra mente cómo tú y cómo la gente que estáis pastoreando matan la raíz. ¿Cómo van a esa raíz de iniquidad y echan en esa raíz un herbicida espiritual para que la raíz no vuelva a tener el potencial de volver a brotar? Porque yo creo que es la pregunta que muchos están haciendo ahora. Correcto, mira, lo que tú no nombras no puedes identificarlo. Si no lo identificas va a estar ahí. Vale. Entonces, que primeramente tienes que identificarlo, nombrarlo y después desarraigarlo. Vale. Entonces, si no conoces el poder de la iniquidad, no vas a poder nombrarlo y mucho menos vas a poder desarraigarlo. Entiendo. Pero la palabra del Señor me dice aquí en el libro de Salmos 64, verso número 6, dice, inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta. Y en el íntimo del pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Pero aquí hay un contexto de que dice, inquieren iniquidades. ¿Qué quiere decir investigan? Hacen un searching. Investigan. Entonces, cuando el enemigo quiere destruir a alguien, primeramente hace una investigación profunda. Hay una versión que dice, hacen una investigación profunda. El enemigo examina tu línea de sangre. Ajá. ¿Cuál ha sido la iniquidad generacional donde se ha manifestado en tu generación? Vale. Entonces, si tú vives ajenos a eso, lo primero que hay que hacer es identificarla. Lo segundo, nombrarla. Lo tercero, desarraigarla. ¿Cómo se desarraiga? Simple. Yendo a la presencia de Dios. Y trabajando la iniquidad. Y no se hace... Hay personas que me dicen, ya yo lo hice, pero creo que es un estilo de vida. Ajá. Porque si por mucho tiempo el enemigo ha querido repetir ciclos en tu vida, muchas veces te va a costar identificar, pero te va a costar también aplicarte el antibiótico. Como un antibiótico. Sí. El doctor te dice cada 8 horas, cada 6 horas. Entonces creo que hay que aplicar el poder restaurador del nombre de Jesús, de la sangre de Cristo. Hay que comenzar a aplicar las verdades espirituales que dice la palabra al área donde yo estoy siendo afectado, primeramente arrepintiéndome. Vale. El arrepentimiento es lo que hoy muchas veces no se habla. Por eso aquí en Estados Unidos hay una frase muy común. Tú estás en determinado momento y tal vez tienes un tropiezo con alguien y la persona te dice, I'm sorry. Lo siento. Pero una cosa es lo siento y otra cosa es decir perdóname. Entonces muchas veces nosotros con Dios hacemos lo mismo. Ay, lo siento, Señor, sé que soy así. Yo actué así, pero no lo hice con mala intención. No tuve una mala intención. Sí tenemos una mala intención porque la iniquidad está arraigada en nuestro corazón. Nuestra tendencia es a fallarle a Dios. Creo que uno no puede cambiar por sí solo. Uno no puede decir, voy a trabajar en esta área y voy a vencerla. Porque te vas a dar cuenta que no vas a poder. A medida de que más tienes una intimidad con Dios y le entregas esas áreas a Dios, es cuando Dios va a comenzar a trabajar en ellas. Entonces, así mismo es la iniquidad. Tienes que decir, Señor, yo me arrepiento, soy así. Tengo esta tendencia, tengo estos ciclos. No me quiero justificar. No vengo a hacerme el bueno contigo. Ha habido este patrón en mi familia y yo vengo a pedirte perdón. Y te pido perdón porque en mi generación nos olvidamos de ti. En nuestra generación se practicó la hechicería, la brujería. En nuestra generación se puso al hombre y se quitó a Dios.
Ya. Por ejemplo, yo vengo de una familia, en una generación donde se puso a Fidel Castro como rey, como señor, y se quitó a Dios. Y eso nos enseñaron a nosotros desde niño en la rebeldía. Yo tuve que tratar con la iniquidad generacional de mi nación. Qué fuerte eso, ¿eh? Porque la generación, ¿qué nos dicen a nosotros cuando somos niños? Tenemos que hacer un juramento en la escuela. Tenemos que decir, pioneros por el comunismo seremos como el Che. Todos los niños. Menuda declaración. Menuda declaración, como Sí. dicen en España. Y yo descubrí que ahí había una activación espiritual. Es fuerte. ¿Quién era el Che? El Che era un rebelde. Y el Che era un asmático. La mayoría de los niños en mi país son asmáticos. Es fuerte esto. Sí. Yo sé que algunos están escuchando esto y dicen, eso es exagerado, no puede ser así. Mira, realmente solo necesitas ver tu propia vida o pastorear la vida de otras personas para darse cuenta de que todo lo que nos has hablado es verdad. Sé que algunas teologías están crujiendo en la mente de algunos de los que ven y seguramente en los comentarios estarán discutiendo acerca de esto, pero basta pastorear para darse cuenta de que muchos tienen el medicamento, que es el Evangelio, pero lo tienen guardado en el bolsillo y no lo han aplicado a la sangre de su vida. Exacto. Creo que la sangre de Cristo tiene poder para romper cualquier iniquidad que sea transmitida por nuestra línea de sangre. Y me encanta este libro que has escrito, José Daniel. Lo podéis conseguir en librerías digitales, lo podéis comprar en formato digital o incluso en formato físico, porque lo has titulado Bendecidos para bendecir. No lo has titulado maldecidos para maldecir. Y hemos hablado aquí de las maldiciones, de esos ciclos malignos que se perpetúan, pero quiero terminar en este último minuto que nos queda hablando acerca de esta esperanza de que cuando uno transforma la maldición en bendición por el poder de la sangre de Jesús, entonces esa bendición también se transfiere a nuestras generaciones. Hasta 1000 generaciones. Ajá. Si las maldiciones, según la Biblia, se transmiten hasta la tercera y cuarta generación, pero las bendiciones se transmiten hasta 1000 generaciones. Vamos a virar esto al revés. Vamos a crear una escalada de bendición en nuestra generación. Amén. Amén. Para revertir toda herencia torcida, todo plan del enemigo, tal vez que nuestros padres mismos nos llevaron a la vida y nos trajeron atados. Sí. Y que el Evangelio tiene el poder para romperlo, para cortarlo y para establecer una nueva genética en nuestra vida. Amén. Por eso la Biblia hace tanto énfasis en el cambio de la mentalidad. Cuando cambias la mentalidad, cambias tu forma de vivir. Mira, la vida es un regalo de Dios, Sí. pero la buena vida es una recompensa de tener no solamente a Cristo, sino que Cristo te tenga a ti. Qué bueno. Me encanta y quiero terminar con esto. Jesús, cuando lees su genealogía en el Evangelio de Mateo o de Lucas, uno dice, la genealogía de Jesús, esto es un capítulo que hay que pasar rápido porque son solo nombres, solo nombres. En realidad, si prestas atención, en esa genealogía están los nombres de personas que cometieron terribles pecados. Y Jesús nace en una genealogía de gente imperfecta y cambia su generación y crea una nueva línea. Exacto. Una línea de hombres y mujeres que nacen para ser como Jesús. Por eso las genealogías en la Biblia no están por gusto. Tienen un mensaje. Exacto. A Dios le gusta, porque Dios es un Dios que opera a través de generaciones. Sí. El enemigo le gusta trabajar a través de generaciones también. ¿De dónde lo aprendió? Del Padre. Sí. Así Cuando es. el diablo quiere usar a alguien, ¿a quién usa? A sus hijos. Cuando Dios quiere usar a alguien, usa a sus hijos. Ya. Entonces, la genealogía es muy importante porque la genealogía, Jesús, Abraham, hijo, Isaac, hijo, siempre hay una conexión en la genealogía. Y yo quiero que antes, como tú decías, yo creo que tal vez esto pueda crear cierta controversia, pero quitémonos toda barrera y toda mentalidad, incluso hasta religiosa, y podamos analizar nuestra vida. Sí. ¿Qué se ha repetido en nuestra generación que se parece a nuestros ancestros? Así es. Y una vez descubierto, tenemos la esperanza de que cuando Jesús nace en nosotros, hay una nueva genealogía, hay una nueva genética que va a ser transferida a nuestros hijos, a nuestros nietos,
porque podemos romper con ciclos de maldición y convertirlos en bendición. Amén. Gracias, José Daniel. Recomiendo este libro. Hazte con ello. Entra ahora mismo en tu librería digital y no te lo pierdas, porque creo que esto va a traer mucha sanidad a tu vida y a la vida de tus hijos y tus generaciones. Gracias. Gracias, José Daniel. Itiel. Gracias.